Pues hoy vamos a tocar otro aspecto de la vida de Daniel, aunque no precisamente de él, sino que hoy vamos a tratar algo relacionado con sus amigos. Lo que vamos a tratar hoy es lo que uno de esos episodios que tal vez también hemos visto en películas o en documentales o en episodios. Es cuando los tres amigos de él se ven en una situación también complicada. Resulta que cuando Daniel había tenido pues una participación muy especial con el rey Nabucodonosor. Esa participación hoy no la vamos a tocar, pero seguramente tendremos oportunidad de verla. Pero la ilustración con la que nos quedamos ahorita es que al final del capítulo 2 en el versículo 49 del capítulo 2, bueno, desde el 48 dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, lo cual pues seguramente a muchos les molestó, porque él siendo extranjero, siendo esclavo, siendo alguien que ni siquiera formaba parte de esa raza o de esa etnia, que eran los caldeos, los babilonios, pues cómo es que ahora él va a ser jefe prácticamente de todos ellos, y además va a ser casi, casi como la mano derecha El segundo del rey. del rey, ¿no? Entonces aquí Daniel aprovecha para decir, bueno, pues no vengo solo, ¿no? Somos cuatro. Y entonces en el versículo 49 le dice al rey, dice, y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. O sea, Daniel tenía un lugar preponderante, ¿no? Y bueno, después viene aquí una narración en el capítulo 3 en donde el rey Nabucodonosor, pues, le viene la soberbia, le viene esa forma de sentirse dueño del mundo, porque prácticamente en ese momento dominaban gran parte de los territorios, no solamente, pues, cercanos a él, sino que se hablaba aquí de que dominaban pueblos, naciones y territorios. Y él manda hacer una estatua para prácticamente rendirse culto a sí mismo. Una estatua de un gran tamaño. Dice aquí la Biblia que en el versículo 1 dice que tenía 60 codos, 47 centímetros, pues si hacemos una cuenta, 47, 45. Ahí. 47 centímetros, porque pues tal vez si tomamos desde la punta del dedo, ¿no? Hasta el Mm, codo, porque no es solamente de No, aquí a no, acá, sino es la mano extendida así y este sería más o menos la media. Entonces, si son 47 centímetros por 60 codos, 47 pues serían como 28 metros. Y luego dice que ok, su anchura era de 6, es 2.8. como unos 2,8 metros de ancho. O sea, era una estatua bastante grande, ¿no? Y dice aquí que era una estatua de oro. Prácticamente, pues era una forma de manifestar la riqueza y el dominio que tenía él sobre los pueblos. Y mandaba un pregonero que fuera delante de él para que adoraran a esta estatua. De manera que, pues siempre este pregonero venía anunciando, y en el versículo 6 nos dice que y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esa era la consigna. Por lo cual, al oír todas las bocinas que se mandaban, flautas, etcétera, pues era un anuncio para que todas las personas adoraran esta estatua. Entonces, esto lo aprovecharon algunos de los enemigos, esos que tenían envidia de Daniel y de sus amigos. Lo aprovecharon. Aquí es notable cómo no se van en contra de Daniel en un principio. Aquí no, en otro momento sí, pero aquí no. Aquí se van hacia sus amigos, tal vez porque decían, no, en este momento pues está muy difícil, porque Daniel prácticamente es el segundo del rey. Entonces, pero vámonos a atacar a sus amigos. Y entonces dice que hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor en el versículo 9 del capítulo 3. Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore el estatua de oro.
y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y entonces acusan a los que no quieren rendirse porque ellos sabían cuáles eran las convicciones. Ni siquiera les habían preguntado, ¿eh? Ni siquiera les habían preguntado a estos tres varones, a los amigos de Daniel, y ya estaban afirmando ellos que había tres varones que no se iban a hincar, porque conocían sus convicciones. Dice, hay varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, menciona sus nombres. Dice, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. O sea, era cierta la primera parte, no adoraban a sus dioses. Pero la segunda parte se la agregaron ellos porque todavía no tenían contacto con la estatua. Entonces Nabucodonosor se enojó y los mandó traer. Entonces en el versículo 14 habló el rey y les dijo, les pregunta a ellos tres, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? O sea, como que les da otra oportunidad, ¿no? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, pregunta él, qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Evidentemente aquí, pues este rey está hablando desde su ignorancia, ¿no? No, retando, ¿no? A ver, Retando, sí, no, yo lo siento así como. retándolos, A ver, ¿quién sintiéndose, podemos que yo? sintiéndose prácticamente él más que cualquier dios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, ellos ya dicen, pues no pierdas tu tiempo. Bueno, vamos a dejar pendiente ahorita estos dos versículos 17 y 18, porque evidentemente al momento de que ellos se negaron a hacer esto, pues inmediatamente el rey Nabucodonosor, en el versículo 19, dice que se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, les puso una cara, como diríamos, les aventó ojos de pistola, ¿no? Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y pues mandó que los echaran al horno, ¿no? Versículo, eh, versículo 22 dice que como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, los que lo cargaron para echarlos al horno. Sí, como. En el acto, ellos cayeron al horno, pero los que los estaban aventando, sin caer al horno, la flama los alcanzó y los consumió. Entonces estos tres varones cayeron atados dentro del horno. Bueno, no sé para qué los ataron, si se suponía que al momento de que Se cayeran, van a pues quemar, ¿no? se iban a quemar, aunque no estuvieran atados. Pero bueno, dice aquí que los ataron, no sé si sin atarlos iban a poder escapar, ¿no? O sea, pero bueno, dice que cayeron atados dentro del horno de fuego y ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y dice él aquí, ¿qué describe el rey? ¿Qué es lo que está viendo? Él dice, y el aspecto del cuarto varón, o sea, está dando por sentado que esos tres son a los que conoce, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero dice, a este cuarto no lo conozco. Pero dice, el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Él no sabe quién es este personaje, pero lo ve tan diferente, lo ve tan glorioso, lo ve radiante, que dice, este no es un hombre común, este parece ser un hijo de dioses. Pues tenía razón aquí Nabucodonosor, y como que cambia su narrativa y cambia su manera de ver las cosas, porque
pues evidentemente el hecho lo sorprende. Y entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta. Obviamente Nabucodonosor sabía quiénes eran estos tres varones, porque con la indicación o con la petición que hizo Daniel de que los nombraran, pues bajo que pusieran bajo ellos los negocios del reino, sabía quiénes eran, ¿no? Sabía que eran unos gobernadores. Entonces, a pesar de que él estaba muy encendido en su ira, pues ya cuando vio que no se estaban muriendo, que no se estaban quemando, pues no tiene otra más que dirigirse a ellos y les dice en el versículo 26, dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos. Ahora les dice él, siervos del Dios Altísimo, es decir, que él sí sabía que servían a Jehová. No le es extraño porque dice, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Bueno, y aquí preguntaríamos, ¿cómo es que los invitó a salir y nada más, a pesar de que él vio cuatro varones, ¿por qué nada más invita a salir a tres? Me imagino que se desaparece, ¿no? El cuarto. Todo parece indicar que cuando él se dirige a Se ellos, acerca, ¿no? Voltea a ver, ya no hay más que los tres. ya nada más El están los cuarto tres. En personaje o algún el ángel. momento vio al cuarto varón, pero después cuando ellos salieron del horno, desapareció ese cuarto varón. ¿En qué momento desapareció? Pues no sabemos, pero simplemente ya no estaba ahí. Dice, entonces el rey Nabucodonosor dijo, bendito sea él dice esto, sin ser creyente, ¿eh? Porque él no creía en el Dios de los judíos. Pero dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel. ¿Cómo sabe que envió a su ángel? Primero que era el hijo, bueno, pensar que era el hijo, ¿no? De Pensó los que era un dioses. hijo de dioses. Y aquí ya dice Pero que es ahora un dice, ángel. pero ahora ya reflexiona y dice, yo sé, ahora me estoy acordando que estos varones sirven a Jehová. Y entonces dice, pues tuvo que haber enviado a un ángel. Y le dice, bendito sea el Sí, Dios de ellos. que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, o sea, de él mismo. Él está hablando en tercera persona, pero realmente se refiere a él. Podría haber dicho, y que no cumplieron mi edicto, Ujú. ¿verdad? Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. ¿Quién sería este cuarto varón? ¿Quién es este cuarto varón? No, no, la Biblia no menciona cuál es ni el nombre ni nada, no hasta donde yo he visto. Que tenga un nombre de esta persona, de este ser celestial, porque es un ser celestial. Ujú, Y que en su momento, pues, solamente pudo ser visto por Nabucodonosor, porque nadie más lo vio. Y aquí donde yo entiendo es que, por ejemplo, Nabucodonosor reconoce la grandeza de Dios porque hay cuatro aspectos que marcan esta narración. Primero, los ató. O ujú. sea, sabían que, como decías, iban al horno, ¿cuál era la necesidad de atarlo? Él quería asegurarse que estos tres personajes fueran quemados y no tuvieran la oportunidad ni siquiera de escapar. El segundo punto que ahí le llama la atención es cuando él se asoma Ujú. y ve a cuatro personajes y uno de ellos, como dice él, tiene aspecto de hijo de Dios, es un aspecto celestial. La tercera parte que a él le llama la atención y que lo convence realmente de que son hijos de Dios es cuando él los llama y ellos salen por su propio pie, salen Sí. caminando e inmediatamente él los ve solos, ya no ve a nadie. Entonces él ahí se da cuenta que el ángel del Señor, el ángel de Dios, bajó a protegerlos a los tres y por eso él reconoce la soberanía de Dios. Pero el nombre, bueno, esto Dios no dice la Biblia que tenga algún nombre. Bueno, aquí no lo dice en efecto. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay varias menciones
que nos hacen considerar que esta fue una manifestación del propio Hijo de Dios. Porque nosotros, si bien es cierto, podríamos decir, bueno, pero aquí todavía no había nacido Jesucristo, no había llegado a la tierra. pero está arriba. Exactamente, hermano. Físicamente él no existía. Exactamente, porque dice también allá en Juan, ¿no? Que son ellos la integridad, la triunidad, Ujú. el Padre, el Hijo y el El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Sí. Entonces, desde el principio existen los tres. Bueno, no desde el principio, desde la Antes. eternidad pasada, ¿no? Se menciona cuando dice hagamos. Exactamente. Desde ahí parte la Sí, Trinidad. así es. Entonces, aquí hay algo que los estudiosos a esto le llaman teofanías, que es la manifestación del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. No digamos que se puede afirmar con toda certeza que así sea, sin embargo, no era un ángel cualquiera. No era un ángel cualquiera porque no era alguien que podría haber sido identificado y que a lo mejor incluso los mismos Sadrach, Mesach y Abednego lo pudieron haber identificado. Sin embargo, pues podemos dejar así un poco la duda si era o no era realmente una manifestación del Hijo de Dios. Pero el mismo rey Nabucodonosor le dijo que era como un hijo de dioses. Y luego también acá dice que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Bueno, aquí tendríamos que ver, aquí Belsasar nos ha descrito varios aspectos de lo extraordinario de este evento, ¿no? Mencionaste varias cosas que habían sido atados, que los arrojaron al fuego, que cayeron, que incluso los que los arrojaron ni siquiera tuvieron que caer al horno para ser Quemarse. quemados y que cuando salieron, dice aquí, que ni siquiera sus ropas olían a Sí, ni uno de sus cabellos. humo ni fuego, ¿no? Esto es un hecho por sí solo representativo y muy grande. Bueno, pero pensemos, hermanos, en ese momento Dios decidió librar la vida de estos tres varones. ¿Y qué pasó después? ¿Siguen viviendo todavía o ya habrán muerto? No, ya murieron. Ya murieron. O sea, nos quedamos tal vez con la idea de que ese momento es relevante porque los libró de la muerte, pero de todas maneras después murieron. Eran personas físicas. Eran seres humanos, eran Claro. personas. Es como cuando a veces analizamos y vemos la resurrección de Lázaro y decimos, qué hecho tan maravilloso. Sin duda alguna, la resurrección de Lázaro. Pero se murió. Pero después murió. No murió. Pero ¿dónde está Lázaro hoy? ¿Y dónde están estos tres varones? Es lo que nos debe de lo que nos debemos de preguntar hoy. A pesar de que murieron, el tema relevante no es que hayan sido salvados de la muerte física en ese momento, sino que la confianza de ellos los hizo tener una libertad, pero no una libertad física, ni tampoco la libertad de Babilonia, porque ellos seguramente murieron allá en Babilonia. Nunca Espiritual, salieron ¿no? de ahí, sino que era una libertad Espiritual. espiritual. Y entonces nos tenemos que regresar a lo que dice el versículo 17, porque cuando ellos dijeron, no es necesario que respondamos a este asunto, le dicen al rey, siguen hablando y le dicen en el versículo 17, dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos. O sea, no solamente dicen a nuestro Dios, sino dicen a quien servimos. O sea, no servimos a tus dioses, ¿eh? No servimos a pesar de que somos esclavos. No vamos a claudicar delante de tus dioses. Entonces dicen claramente, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Yo quiero imaginarme, hermanos, que ellos aquí ya se veían frente a la muerte. Ya no les importaba decir claramente lo que tuvieron que decir. Porque dice, puede, dicen ellos, dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Él tiene el poder. Si él quiere,
tiene el poder para librarnos. Y entonces sueltan una frase que prácticamente a él le debió haber tomado como una grandísima ofensa, porque le dicen, y de tu mano, oh rey, o sea, con todo respeto, de tu mano, oh rey, nos librará. Con esa confianza le hablan al rey, Es que es más que nada eso. con esa confianza. Con No porque fe, ellos se Ah, la fe. sintieran, no porque ellos se sintieran que pueden vencer al fuego, Confiaban. no porque ellos tuvieran la capacidad de ser más que el rey, pero dicen, nuestro Dios al que servimos puede librarnos y de tu mano nos librará. ¿Sí? Claro, insisto, se lo dicen con todo respeto, porque le dicen, oh rey, ¿sí? Respetan su jerarquía, respetan su autoridad humana, pero le dicen, pero Dios nos librará del el fuego. Pero aquí hay algo interesante, el inicio del versículo 18. ¿Cómo inicia el versículo 18? Y ¿Qué si dice? no, Y si no, hazle como quieras, pero a mí Dios me falló. o sea, aquí yo creo que estas tres palabras son fundamentales, así, ¿no? porque son una coyuntura, son como son un engrane muy importante, son como una bisagra, porque ellos están diciendo, nuestro Dios al que servimos nos librará, nos puede librar, tiene la capacidad, Él domina todo, pero dicen ellos, y si no, quiere decir que admiten que dentro de la voluntad de Dios puede ser que Dios no quiera librarlos y los deje morir quemados. Respetan esa autoridad y esa jerarquía y esa soberanía de Dios. A su Dicen, voluntad. no vamos a seguir lo que tú dices. Él nos puede librar. Pero si no nos libra, aún así, no vamos a obedecer lo que tú digas. Entonces dice, y si no, sepas, o sea, que te quede claro, rey, oh rey, por supuesto, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así que procede, procede. Para mí, hermanos, salvo su mejor opinión, creo que esto es más importante que haber sido librados del fuego. Porque, insisto, no murieron en este momento, murieron seguramente después. Pero no importa cuándo murieron, seguramente ellos siguieron teniendo confianza en Dios. Y entonces aquí es cuando hacemos esta reflexión. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en alguna situación difícil, a lo mejor alguna decisión que tenemos que tomar en donde nos dicen, mira, acepta esta gratificación o haz algo que, pues, mira, sí es algo indebido, pero todos lo hacen. Mira, arrodíllate delante de tal cosa y uno dice, yo no voy a cometer esos actos indebidos y confiamos en Dios, a pesar de las consecuencias que puede haber humanamente. Cualquier consecuencia que podamos pensar en esta tierra de una decisión que implique seguir a Dios, se quedan aquí en la tierra, no trascienden fuera de aquí. Yo creo que aquí la principal enseñanza que nos podemos llevar de este episodio, por más relevante y por más magnífico que sea el haber librado a estos hombres de la muerte por ser quemados, lo más importante de eso es lo que se describe en estos dos versículos. Y sobre todo, cuando ellos, con toda confianza y con toda tranquilidad, dicen, mira, y si no, pues mira, yo voy a morir aquí. Total, soy esclavo. ¿Qué más me da morir aquí? En algún momento, si no es en esta oportunidad, pues no va a faltar oportunidad en la que yo esté en riesgo de muerte. Así que si me muero, pues yo sigo a Jehová y Él sabrá lo que hace con mi vida. Tiene todavía cosas adelante que se pueden seguir analizando,
pero yo quise resaltar esta parte hoy y centrarnos en este acontecimiento. En el acontecimiento, sí, de que no fueron muertos en el horno, pero tratando de explicar, hermanos, que cuando vemos este tipo de circunstancias y de ilustraciones en el mundo efectivamente le da mucha relevancia a el hecho de que no fueron muertos en el horno. Pero lo más importante de todo esto es lo que vemos aquí manifestado, porque estos dos versículos son justamente lo que le da la pauta al rey Nabucodonosor para decir, y que no cumplieron el edicto del rey. O sea, él dice, alabado sea tu Dios, al cual tú te encomendaste, al cual tú manifestaste obediencia y que pasaste por alto lo que yo dije de rendirse delante de mí y de mi estatua y de mis dioses. Y dice, y entregaron sus cuerpos, lo tiene claro el rey Nabucodonosor, porque cuando le dijeron, y si no, no te vamos a hacer caso. Entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios, antes que a su Dios. Esto es lo relevante. Cuando Nabucodonosor se da cuenta de que esos tres hombres pusieron antes sus vidas, porque pudieron haber muerto, pudieron haber sido quemados, antes que adorar a otro Dios que no fuera Jehová. De hecho, de hecho, estos dos pasajes son el parteaguas de todo el libro de Daniel en cuanto a la vida de Nabucodonosor, porque a partir de ese momento, Nabucodonosor cambia, Cambia. cambia completamente su forma de pensar y más adelante él mismo reconoce el poderío de Dios, él mismo reconoce la grandeza de Dios. Pero aquí lo que a mí me llama la atención, digo en lo personal me llama la atención es que cuando ellos van a ser lanzados al horno y ellos dicen que el Dios puede, Ujú. o sea, ellos tienen una firmeza, una seguridad, Sí, ellos no están dudando si Dios los puede o los quiere o no los va a salvar, ellos dicen, Él nos va a salvar, tienen esa seguridad, esa sí. certeza. Entonces, en base a esa seguridad de que Él puede, de que todo lo puede, le dan la otra respuesta del pasaje del versículo número 18, ¿no? Cuando dice ahí que Y si no, ajá, adelante del y si no, ellos dicen, sepas, oh rey, que no serviremos. Eso les da a ellos la confianza de decir, también se puede interpretar de otra manera. Bueno, entonces, haz como tú quieras, piénsalo como tú sí, quieras. Lo procede. dejamos a tu disposición. Simplemente sabemos en quién confiamos, sabemos en qué Dios hemos creído Sí. y Él tiene todo el poder para librarnos, entonces estamos en sus manos. Y O pues, sea, anteriormente en los versículos previos decía que ya estaba la consigna dada, no solo para ellos, para cualquiera que no se inclinara ante la estatua, tenían que ser muertos en el horno. Entonces ellos sabían que al negarse los esperaba el horno. Por eso le dijo, les dijo, y tú sepas, oh rey, que aún así ¿sí? no, no haremos lo que tú dices de adorar a otros dioses ni a tu estatua. O sea, aceptamos lo que venga porque nuestra confianza en Dios supera. Es inquebrantable. Sí. Y sabemos que Él lo va a hacer. Y ahora, otro punto relevante de acá es que cuando ellos le contestan de esta manera, es algo que a nosotros, ahora va para nosotros, nos debe de servir como punto de reflexión de saber que cuando dejamos y ponemos las cosas bajo la voluntad de Dios, dejándole a Él la soberanía, obviamente nuestra confianza y nuestra Sí. fe puesta en el, como dice el pasaje bíblico, en el autor y consumador de la vida, cuando lo tomamos de esa manera, entonces Dios actúa, porque ve primero la humildad de ellos. Ujú. Ellos se humillaron ante Dios. Con esas palabras reconocieron la grandeza y el poder de Dios. Cuando dejamos que Él actúe en nuestras vidas de acuerdo a su voluntad, entonces Dios es tan grande, tan soberano, que Él, adelante, estás bien. Sí. Pues para mí este es el hecho relevante de
de este pasaje y dejamos todavía un poco pendiente dar una mayor explicación con respecto a este cuarto varón. Como que dejamos esbozado el tema, pero vamos a dejarlo para desarrollarlo más en otro momento y tratar de ver y entender quién es ese cuarto varón, ese hombre con aspecto de hijo de dioses que vio Nabucodonosor. Bien, terminamos entonces, hermano. Está bien. Está bien.